Sustitución. 14, No. 24. ¿Sustituir? Sustituir, siempre. Lo primero que debo de hacer es sustituir. Entonces, a veces no voy a poder sustituir. ¿Cómo me doy cuenta si puedo o no puedo sustituir? Pues todo depende del análisis que haga. Entonces, ese análisis es el que me va a permitir entender si puedo sustituir o no puedo sustituir. A ver, lo primero que debo de observar es que no haya exponentes cuadráticos. Si ustedes observan, no hay ningún exponente cuadrático. Eso quiere decir que no hay que sustituir las pitagóricas. Pero ya después me doy cuenta que aquí hay una cosecante que no es seno y hay una secante que no es seno. Por lo tanto, como no son senos y cosenos, sí puedo hacer la sustitución. Y lo que voy a hacer es sustituir las identidades recíprocas. Y de las recíprocas, pues ya me las sé. Sabemos que el recíproco de la cosecante es el seno del ángulo. Y también yo sé que el recíproco de la secante ¿me puede recordar qué es recíproco? 44. Dime 44. 24. 96. Intercambiar denominador con numerador. Ok, entonces, acuérdense de ese concepto, ¿eh? El concepto es intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo el denominador, aquí está el denominador. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es intercambiarlo para escribirlo en el numerador. Lo intercambio para escribirlo en el numerador. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que hago es lo siguiente. Esta cosecante que está en el denominador la voy a intercambiar y el resultado lo voy a escribir en el numerador. Por lo tanto, si yo hago eso, la sustitución de la cosecante de x me lleva a escribirlo en el numerador. O sea, esta cosecante, que es esta cosecante, me llevó a escribirlo en el numerador. Por eso lo estoy escribiendo en el numerador. Pero además de esa aplicación de la identidad, también tengo un numerador. Y obviamente, como está en el numerador, está multiplicando al numerador. Esa es conceptualización. No estoy sustituyendo directamente, sino lo que estoy haciendo es entendiendo el concepto y sustituir la interpretación del concepto. Por eso el recíproco es intercambiarlo de lugar y esta la escribo en el numerador. Hay muchos docentes y alumnos que dicen, es que súbela, es que bájala, y no es por ahí. Permítame tantito, Regresamos entonces y insisto, entiendan el concepto, porque ese concepto les va a ayudar mucho para empezar a hacer todo de manera más eficiente. Si ustedes sustituyen aquí, en lugar de escribir cosecante, escriben 1 entre seno, entonces se va a tardar más la demostración. Pero como manejan el concepto, pues no hay tanto problema, ¿no? Obviamente, aquí hay una suma, no se olviden de las operaciones, porque a veces se les pasa cuál es la operación. Entonces aquí hay una suma. Y posteriormente tengo la otra identidad y menciona que el recíproco de la secante, o sea, esta secante que está en el denominador, yo la puedo escribir, el resultado de la identidad, yo lo puedo escribir en el numerador. Debido a eso, ese recíproco lo voy a escribir en el numerador como un coseno de x. Y obviamente, como este está dividiendo y en el numerador se está multiplicando y tiene la misma jerarquía, por eso se multiplica por el otro coseno que ya existía en el numerador. Por eso aquí me queda un coseno de x. Y eso debe ser igual a 1. Acuérdense que deben de conservar la igualdad. Por eso el tema se llama identidades. Si pierden la identidad, si pierden la igualdad, recuerden que es un concepto matemático. Concepto humanístico es conocerse a sí mismo. Concepto matemático es que siempre aparezca el miembro izquierdo y siempre aparezca el miembro derecho, que son cosas diferentes, ¿no? Hay que entender esas conceptualizaciones. Entonces, Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué no quedaría seno de x más secante de x? No, porque recuerda que aquí estás, a ver, la cosecante está aquí dividiendo, pero
tú lo puedes expresar en factores. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Entonces, si tú tienes el 3/4 y tú quieres factorizar el 3/4 lo puedes factorizar como un 3 por un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque este 4 está en el denominador. Entonces, teniendo el concepto de factorización, esta fracción tú la puedes factorizar. ¿Cómo puedes factorizarla? Pues la puedes factorizar como el seno de x por el recíproco de la cosecante de x. Y sabemos que el recíproco de la cosecante de x es un seno de x. Por eso sigue conservándose la multiplicación, porque el concepto de factorización te permite que una fracción tú la factorices como un número entero por un número racional. Esa es la conceptualización. Hay muchas maneras de explicar esa situación, ¿no? Pero jamás va a ser más, porque por eso este primero es un término que le sumas el otro término. Son dos términos diferentes. No va a quedar como una suma, sino queda como una multiplicación. ¿Sale bien? Ok. Va que va. Entonces, acuérdense que hay que aclarar todos esos conceptos que los traen mal. No porque ustedes sean personas que no lo entendieron, en algún momento no aclararon la duda o en algún momento alguien no se los explicó cómo debe de ser. Y debido a eso, pues surgen muchas dudas, ¿no? Por ahí lo típico es que ven esto y lo primero que quieren hacer es producto cruzado. Y en el producto cruzado ya perdieron toda la conceptualización y obviamente caen en demasiados errores. Perdón, en demasiadas imprecisiones. Pero porque les enseñaron un concepto mal, que es el producto cruzado. El producto cruzado de hecho no existe. El único lugar donde hay producto cruzado es cuando tienen ustedes una división de dos números racionales. Y en esa división sí se permite, o más bien sí se hace el producto cruzado. Pero hasta ahí también no es tan conveniente el producto cruzado. Entenderlo como tal, ¿no? Porque el producto quiere decir multiplicar. Y si ustedes hacen el producto, les queda 10. Pero si solamente indican el producto, les va a quedar esto. Y esto se ve muy rápido que aquí pueden simplificar. Y si simplifican, ¿qué simplificar? La fracción. 24. 24, dime qué significa la fracción. Simplificar la fracción es dividirla. ¿Qué más te faltan? 41 dijiste. 22. 41. 41, dime 41. Simplificar es dividir en tanto numerador y denominador por el mismo número. Ok, va que va. Entonces, eso es simplificar. Por lo mismo me doy cuenta que hay una simplificación. Y entonces eso me queda que es un sexto. Por lo tanto, producto me lleva a evitar el concepto más rápido de detectar la simplificación. Por eso también está mal dicho productos cruzados. Más bien es expresar como productos cruzados, no realizar el producto. Que insisto, son palabras, pero recuerden que el español, al igual que el inglés, tiene diferentes connotaciones, ¿no? Simplemente cajón, cámbiale la J por la G y ya se cambia todo el contexto, ¿no? No es lo mismo. Entonces hay que tener claro ahí la conceptualización. Les decía a sus compañeros de sexto, vivan bajo la conceptualización de todas las ideas, ¿no? No solamente como la corriente humanística, que es un gran error la corriente humanística, que dice que cada humano tiene la razón y cada humano que le dé la explicación que él quiera, ¿no? Y esa es una corriente fatal, le está dando pero feo a todas las situaciones bien hechas, ¿no? Porque ahora pareciera que cada quien tiene la razón y no es cierto, ¿no? Siempre hay absolutos, siempre. Y esos absolutos te permiten que haya una situación adecuada, ¿no? Bueno, simplemente no en los átomos. O sea, si no hubiera solamente 7 elementos, sería un caos. Desde ahí viene que siempre hay absolutos que son adecuados para que todo funcione. Si no hay esos absolutos, no funcionan las cosas. No es ser cuadrado, es entender que hay normas y hay leyes y hay que apegarnos a ellas, ¿no? Bueno, una vez que ya me entendieron el concepto de recíproco, recuerden, está en el denominador y el resultado lo escribo en el numerador, por eso intercambiar numerador con denominador. Entonces ya sabemos que el paso que sigue después de la sustitución siempre son operaciones. Obviamente aquí lo que va a afectar es la ley de los exponentes, donde menciona que el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, el resultado es otra potencia que tiene la misma base y se suman los exponentes. Por lo tanto, aquí me va a dar un seno de x al cuadrado.
Habíamos dicho que como toda la función se eleva al cuadrado, entonces ese número 2 se escribe solamente sobre la función seno y no sobre el argumento, porque debe de ser sobre la función, no sobre el argumento. Se eleva la función, no se eleva el argumento. La base es la función trigonométrica, que es la que se multiplica 2 veces, no el argumento. El argumento no se está multiplicando 2 veces. El argumento es el de la función. Más, usando lo mismo, me va a quedar un coseno de x al cuadrado, que como ya he explicado, se escribe sobre la palabra coseno. Y eso es igual con 1. Entonces, ahora bien, mis ojos de la cara todavía no han visto que esto es igual a esto. Todavía no se ve. Por lo tanto, necesito aplicar una sustitución. Y lo que voy a sustituir precisamente es la identidad pitagórica. Y si utilizo la identidad pitagórica, ya sé que la identidad pitagórica, el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo, me da 1. Por lo cual, pues ya veo directamente que todo el miembro izquierdo es 1 y va a ser igual al 1 del miembro derecho. Como ahora sí, ya con mis ojos de la cara observo que el miembro izquierdo y el miembro derecho son iguales, entonces ahora sí, ya puedo decir que terminé y que esto quedó demostrado. Fíjense cómo la identidad, la igualdad se debe de conservar en cada momento. No pueden ustedes dejar de mostrar la identidad. Ayer se los hice así y les hacía la referencia, ¿no? Igual a, igual a. ¿Por qué? Porque el tema se llama identidad. Si dejan de escribir el igual, entonces se convierte solamente en operaciones y ya no está el concepto de identidad. Es como la integral, ¿no? Ustedes tienen la integral, dime. Y de una vez esa operación, no se puede escribir de una vez el seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Ajá, sí. Es que bueno, yo le escribí directo todo, pero pues no sé si se valga eso. Ok, entonces si escribes desde aquí y llegas hasta acá, entonces quiere decir que utilizaste este concepto y estos conceptos. Acuérdate que en cada paso puedes aplicar muchísimos conceptos, pero hay que escribirlos. Esa es la diferencia entre las personas que solamente ven aplicaciones y que en las aplicaciones te dan el resultado, pero nunca te dan los conceptos. Y lo que a mí me interesa es que entiendan los conceptos. Recuerden que hay mucha gente que obviamente quiere ganar dinero, y la forma más fácil de ganar dinero, con todo el respeto que me merecen todos los seres humanos, la manera más fácil de ganar dinero es hacer las cosas de manera muy fácil para que los demás no hagan nada. En ese momento, buscando una manera que la gente no haga nada, ahí ganas mucho dinero. Entonces hay muchas aplicaciones en la red donde esas aplicaciones tú le dices x cuadrado menos 5 igual a 0, le das el enter y te da la solución de la ecuación, ¿no? Entonces te lo hace, tú no haces nada. En otras palabras, se aprovechan de una debilidad que tienes que se llama ganas de hacer las cosas. Y con esa debilidad, pues es en millonarios. Y eso, pues hay muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, por eso, ¿en un solo paso puedes llegar hasta acá? Sí, pero por favor escríbeme todos los conceptos que utilizaste. Y con eso ya sé que lo estás haciendo tú y que no es una aplicación. ¿Sale bien? Bueno, regresando a la parte de la conceptualización, en esta integral, aquí hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Y como hay que completarlo, entonces se pierde lo que yo había visto al principio, que fue resolver una ecuación completando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si yo completo el trinomio cuadrado perfecto, me va a quedar una x entre x cuadrada más 6x más 9, pero como no es una ecuación, entonces le resto 9, y esta estrategia se llama sumar 0, que esa estrategia la van a ver en cálculo integral. Y gracias a esa estrategia, entonces les va a quedar que la integral de x entre x más 3 al cuadrado menos 9 por diferencial x, y esta ya se puede integrar. Esta no, pero esta sí. E integrar quiere decir calcular una fórmula, que lo van a ver en cálculo integral, ¿no? Pero se sigue utilizando el completar el trinomio cuadrado perfecto. O sea, en todos lados la conceptualización existe, pero se va adecuando a lo que voy aprendiendo. Por eso es importante que entiendan bien la conceptualización. ¿Qué es una identidad? Una igualdad. ¿Qué es un paso? ¿Qué es un paso? Un paso es aplicar todos los conceptos que tú quieras. Debido a ese paso, no puedo decir que es un procedimiento único. Va a haber diferentes procedimientos porque un procedimiento es una serie de pasos.
pero en cada paso vas a aplicar conceptos. Los conceptos son los que sí son únicos y siempre se repiten. Los procesos no, los conceptos sí. En otras palabras, puedes diseñar una máquina que aplique muchos conceptos, o puedes diseñar una máquina que vaya aplicando concepto en cada paso, y entonces se vuelve súper lento, ¿no? Ahí viene la habilidad de cada uno de nosotros. Bueno, si no tiene ninguna otra duda, voy a copiar otro ejercicio para empezar a hacerlo y obviamente ver qué es lo que hay por acá, ¿no? Profe, Dime, una pregunta. dime. ¿La identidad pitagórica está en Classroom o esa Sí, en realidad donde están todas. Sí, ayer se las enseñé. Bueno, la clase pasada, perdón. Ahí están todas las identidades. Acuérdate que son 3 pitagóricas, son 6 recíprocas y son 2 de cociente. Y aparte, en vacaciones te tienes que aprender las de medio ángulo, que son 3, las de doble ángulo, que son 3, y las de suma y resta de ángulos, que son 6. Y ya con esto ya tienes todo listo para cálculo diferencial, ¿no? Ah, ok. Ok, Gracias. ¿de qué? ¿Ya están viendo la otra identidad que acabo de pegar? Sí, Ok, entonces sí, profe. le comienzo. Primeramente, ¿cuál es el lado más complicado? Pues si se dan cuenta que hay una potencia, que hay una resta y aquí hay una potencia. Acá hay una multiplicación, hay una suma y hay una propiedad distributiva. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, del lado izquierdo es más complicado que del lado derecho. Por lo tanto, vamos a comenzar con el lado izquierdo. ¿Alguien pudiera comenzar con el lado derecho? Pues sí, también. Pero acuérdense que es con un solo miembro. No puedo trabajar con los dos miembros. Entonces, lo primero que llegó aquí, obviamente, es hacer una sustitución. Voy a ver si hay exponentes cuadráticos. Del lado izquierdo no hay exponentes cuadráticos, por eso no utilizo la pitagórica. Si hubiera comenzado con el lado derecho, ahí sí hubiera utilizado la pitagórica, pero no lo decidí así. Entonces me voy con el lado izquierdo. Si ustedes comienzan con el lado derecho y no llegan, pues cámbienle de lado y váyanse al lado izquierdo. O si comienzan con el lado izquierdo y no llegan, cámbienle al lado derecho. Pero no pueden trabajar con los dos, es nada más con uno. Entonces, lo primero que hago es hacer la sustitución. ¿Cuál sustitución? Pues como yo sé que no hay cuadrados y no voy a utilizar alguna de las 3 pitagóricas, empiezo a ver que aquí ya hay senos y cosenos. Como hay senos y cosenos, esos los dejo idénticos. Sigo dejando el coseno de ρ, que se llama, creo que se llama ρ, no estoy seguro. El seno de ρ, y lo voy a multiplicar por este sumando, donde en este sumando sí hay identidad. Y como hay identidad, yo ya sé que la identidad que voy a utilizar va a ser la identidad de cociente. Y la identidad de cociente me dice que la cotangente de un ángulo se va a calcular como el coseno del ángulo entre el seno del mismo ángulo. Por lo tanto, hago la sustitución, ya saben que sustituir es intercambiar. Entonces van a escribir el coseno de este ángulo, que no me acuerdo cómo se llama la letra, entre el seno del mismo ángulo, o sea de la misma letra, más, en lugar de la tangente hago lo mismo, voy a sustituir la identidad de cociente, solamente que la identidad de cociente aquí habla que yo tengo una tangente del ángulo que se calcula como el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Por lo tanto, aquí escribo el seno del ángulo, del ángulo entre el coseno del ángulo. Y esto es igual a la secante cuadrada del ángulo menos la tangente cuadrada del ángulo. Acuérdense que hay que conservar la igualdad. Ahora bien, ya que hice la sustitución, viene lo respectivo a álgebra. Si ustedes se dan cuenta, debido a la jerarquía de operaciones, primero debo de hacer lo que está entre paréntesis. Entonces aquí el concepto que utilizo es la jerarquía de operaciones, y al darme cuenta que hay una suma, solamente en la suma y en la resta, porque muchos ayer me calcularon mínimo común múltiplo en la multiplicación hay mínimo común múltiplo. ¿Por qué no hay mínimo común múltiplo en la multiplicación? Pues porque en la multiplicación se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Por eso aquí en la multiplicación no existe ni el mínimo común múltiplo ni el máximo común divisor. Ayer varios me pusieron los dos, uno o el otro. Entonces en la multiplicación o en la división no existe el mínimo común múltiplo. Pero aquí, como es una suma, como voy a realizar la suma de números racionales, entonces en esa suma sí forzosamente necesito calcular el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es el producto de las bases que están en el denominador.
Por lo tanto, como las bases son diferentes, entonces el primer factor, que se llama coseno, y el otro factor que se llama seno del ángulo, esos se quedan idénticos. Lo que hago es hacer la suma de fracción. El mínimo común múltiplo entonces es el seno del ángulo por el coseno del ángulo, y de aquí voy a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Eso implica que se divide seno entre seno, eso me da 1. Y entonces solamente multiplico el coseno por el coseno, y obviamente al multiplicar los cosenos, lo que voy a aplicar va a ser la ley de los exponentes, donde la ley de los exponentes menciona que el producto de dos potencias con la misma base y diferente exponente es otra potencia que tiene la misma base y los exponentes se suman. Por lo tanto, el resultado es un coseno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo. Ah, no, todavía no. Dime. ¿No se llama delta? ¿Delta? Creo que sí. Entonces, estos dos, mínimo común múltiplo, se divide entre el denominador y entonces se convierte en un coseno entre coseno que me da 1 y por lo tanto multiplico el seno por el seno, donde me va a quedar un seno cuadrado. Aquí me queda un seno cuadrado de delta, que ya nos dijo su compañera, y eso es igual a la secante cuadrada de delta más la tangente cuadrada de delta. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No es menos? ¿No es menos? Ah, sí es menos. Muy bien. ¿Qué número de lista tienes? 37. Ok, Dios te pague por cuidarme. 37, 37. ¿Dónde se lo pongo? Aquí lo asigno. Listo. Entonces, fíjense bien, ¿eh? Hice una operación. Entonces, continúo con las operaciones. Y si continúo con las operaciones, me voy a dar cuenta que debo de revisar la jerarquía de operaciones. Si ustedes observan, aquí hay un producto y aquí hay una división. Por lo tanto, puedo multiplicar o puedo dividir. Y si yo hago la división de el coseno entre el coseno, me va a dar 1. Y si hago la división del seno entre el seno, me va a dar 1. Por lo tanto, solamente me va a quedar el coseno cuadrado del ángulo más el seno cuadrado del ángulo, que es, o que debe de ser, la secante cuadrada del ángulo menos la tangente cuadrada del ángulo. Y entonces ahí hay una situación bastante complicada, porque si ustedes se acuerdan, aquí ya no puedo hacer operaciones, precisamente porque no son términos semejantes. Entonces lo único que me queda es hacer la sustitución. Y si yo hago la sustitución, sabemos que voy a utilizar la identidad pitagórica. Y la identidad pitagórica me lleva a que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es 1. Y eso quiere decir que al sustituirla me va a quedar en el miembro izquierdo un 1 y en el miembro derecho me va a quedar una secante cuadrada del ángulo menos una tangente cuadrada del ángulo. Y que estoy hablando del ángulo delta. Y si se dan cuenta ya no puedo hacer nada del lado izquierdo. Entonces, debido a esa situación, por lo que yo hice, aquí estoy diciendo que no queda demostrada. Pero hay que tener esa duda porque a lo mejor me estoy equivocando. Y si a lo mejor me estoy equivocando, entonces hay que ver que en verdad sea sea algo de verdad, ¿no? Que no esté cometiendo el error. Entonces, va de nuevo. Yo lo intenté con el lado izquierdo, porque yo había dicho que era el más complicado, pero con el lado izquierdo no llego a que el lado izquierdo sea igual al derecho. Por lo tanto, como no llegué, vamos a hacerle el intercambio. Y en lugar de utilizar el lado izquierdo, vamos a utilizar el lado derecho. Tengan en cuenta que no puedo utilizar los dos lados, tiene que ser nada más uno, o el lado izquierdo o el lado derecho. No puedo hacer la combinación en los dos. Entonces, como no fue, vamos entonces a cambiarle un poco y vamos a realizar ahora en el lado derecho en lugar del lado izquierdo. Entonces, la dejamos ahí porque pues estuvo bien hecho. Lo único malo es que no llegué al resultado. Y entonces me voy a ir a trabajar, pero ahora con el lado izquierdo.
Entonces, perdón, con el lado derecho. Eso implica entonces que aquí voy a tener un coseno del ángulo por un seno del ángulo delta multiplicado por una cotangente del ángulo más una tangente del ángulo delta, y que esto debe ser igual al seno cuadrado menos la tangente cuadrada. Pero entonces ahora sí vamos a aplicar las... Profe, ¿no es secante? ¿Perdón? ¿No es secante cuadrada? Ajá, sí, es secante cuadrada. ¿Dije otra cosa? Sí, es que dijo seno. Ah, discúlpame, es secante cuadrada. Sí, por eso no lo había escrito, apenas lo voy a escribir, perdón. Entonces, sí, es secante cuadrada, discúlpame. Entonces, es secante cuadrada. Es que andaba viendo el seno de por acá, por eso dije secante. Disculpen. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente utilizar la identidad pitagórica. ¿Por qué? Porque hay un cuadrado. Entonces, debido a que hay un cuadrado, lo que voy a utilizar van a ser las identidades pitagóricas. Y la identidad pitagórica obedece a que yo sé que 1 más la tangente cuadrada del ángulo me da por resultado la secante cuadrada del ángulo. Eso yo ya lo sé. Pero vamos a entender que como necesito la secante cuadrada, entonces simplemente se va a sustituir por 1 más tangente cuadrada. O sea, fíjense como esta que está aquí la voy a reemplazar por esto que está aquí. Por lo tanto, si hago el reemplazo me queda que en lugar de escribir la secante cuadrada del ángulo, lo que voy a escribir es 1 más la tangente cuadrada del ángulo. Ya reemplacé la primera. Y si ustedes se dan cuenta, también puedo reemplazar la segunda. Pero si reemplazo la segunda, voy a llegar a escribir aquí menos... perdón. Déjenles, les indico las dos partes. Si yo no la reemplazo, aquí luego escribiría menos tangente cuadrada del ángulo. Si yo no la reemplazo, vamos a decirlo esto, que fue la primera opción. Aquí se los marco como primera opción. Y la segunda opción fue reemplazar, aquí se los escribo, reemplazar 1 más la tangente cuadrada del ángulo. Solamente reemplacé eso. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando hago operaciones, pues va a resultar que esta tangente cuadrada con esta tangente cuadrada es 0, y por lo tanto el coseno por el seno debe de ser la cotangente, multiplicado por la cotangente más la tangente me da 1, por lo que acabo de hacer en mi segunda opción. Acuérdense que la primera opción comencé sustituyendo para que todos fueran senos y cosenos, y en la segunda opción lo que hice fue utilizar solamente la pitagórica una vez y me quedó este resultado. Ahora bien, de lo que yo veo con mis ojitos de la cara, resulta que da lo mismo, que no queda demostrada. Y a lo mejor alguien me dice, oiga maestro, pero es que en la primera opción te dio un 1 del lado izquierdo y en la segunda opción te da un 1 del lado derecho. ¿No podemos decir que sí se comprueba porque los dos miembros son 1? Pues no, no se puede hacer eso, porque entonces ahí ya estoy cambiando la definición de la demostración. Fíjense cómo yo estoy viendo que tanto en la primera opción como en la segunda opción me da un 1, pero sin embargo no estoy haciendo una demostración. Lo que estoy haciendo son operaciones para obtener un resultado. Tengan en cuenta eso. Esa es la razón por la que no puedo trabajar los dos lados. Si alguien me trabaja los dos lados y me termina diciendo que uno es igual a 1, pues le voy a decir, pues sí que padre, pero no realizaste la demostración, porque no llegaste a que el lado izquierdo fuera idéntico al derecho, trabajando solamente un lado de la igualdad. ¿Sale? ¿Alguna duda en ese aspecto? Entonces podemos trabajar el lado que queramos, Exacto, puedes pero trabajar solo uno. pero solo uno, exacto. Pero si tú trabajas los dos, y en los dos, como fue el caso de ahorita, te dio uno del lado izquierdo y te dio uno del lado derecho, no puedes decir que ya lo demostraste, porque lo que tú quieres demostrar
es que esto lo puedas expresar así, o al revés, que el miembro derecho lo puedas expresar así. No se vale que de cada lado lo trabajes para que llegues a una igualdad, porque entonces ya no se llama identidad, ya se llama igualdad, y la igualdad es otra cosa. Son conceptos completamente diferentes. En otras palabras, hasta ahorita no he logrado demostrar la identidad. Ya me di cuenta que sí hay una igualdad, pero no una identidad. Son conceptos diferentes. Igualdad se utiliza con números. Eso sería bueno que lo entendieran. Igualdad es con números y muy diferente a una identidad, donde una identidad no hay números. En una identidad básicamente se utilizan términos. Y acuérdense que el término tiene una definición. ¿Qué es un término? Dos. 2. Dime qué es un término número 2. Un término es la multiplicación de un número natural por una variable, por un signo y un coeficiente. Ok, va que va. El número natural, bueno, no es número natural, es coeficiente. Entonces la multiplicación de signo por coeficiente, por variable con exponente, por todos los demás elementos, eso es un término. Entonces, fíjense cómo no estoy demostrando igualdades. Por eso el tema no se llama igualdades trigonométricas, se llama identidades. Las identidades son con términos y las igualdades son con números. También hay bien otro concepto que es apropiado ahorita mencionárselos para que se puedan ver los respectivos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues debo de pensar una manera de buscar una alternativa. Entonces, a ver si me entienden lo que ya acabo de hacer. ¿Qué hice? Sustituí en cotangente y tangente la identidad de cociente. Y eso no me sirvió. Sustituí la pitagórica en el primero. En el minuendo, perdón. Sustituí la Pitágora en el minuendo y tampoco me sirvió. Entonces vamos a buscar otra estrategia. Vuelvo a repetir. Sustituí la de cociente en los sumandos. No me sirvió. Sustituí la pitagórica en el minuendo. Vamos a buscar otra estrategia. Y la tercera estrategia, fíjense, las pongo por acá. La tercera posibilidad es que otra vez voy a sustituir, pero ahora no voy a sustituir la de cociente ni la pitagórica, sino voy a sustituir la recíproca. Y si voy a sustituir la recíproca, entonces entenderán que el coseno del ángulo por el seno del ángulo, ahí puedo sustituir las recíprocas, pero no lo voy a hacer. Luego, aquí tengo cotangente, disculpen, aquí ya me equivoqué, no es del ángulo alfa porque estamos hablando del ángulo delta, multiplicado por la cotangente del ángulo más la tangente, otra vez, la cotangente de delta más la tangente de delta. Fíjense cómo voy a sustituir la recíproca, pero no lo voy a hacer en el miembro izquierdo. Lo que voy a hacer es sustituir la recíproca en el miembro derecho. Entonces yo me doy cuenta que por lo tanto el recíproco del coseno es la secante del ángulo. Y también el recíproco de la cotangente, es entonces la tangente del ángulo. ¿Por qué estoy utilizando esas? Pues porque precisamente en el miembro derecho las que debo de utilizar son las referidas a la secante y a la tangente. Entonces ahí utilizo las recíprocas. Fíjense cómo ya estoy manejando de la manera de interpretación de lo que yo necesito. O sea, esto que hice primeramente está bien, sí está bien, pero no lo comprobé.
¿Esto que hice está bien? Sí, sí está bien, pero no lo comprobé. Yo necesito forzosamente que el lado izquierdo se parezca al lado derecho. Por eso empiezo a buscar otras maneras en que puedo trabajar el álgebra, en que puedo aplicar conceptos de álgebra. Por eso ahora me fui a utilizar las recíprocas, pero en el miembro derecho. Y entonces aquí me va a quedar que voy a escribir un 1 entre el coseno cuadrado de delta. ¿Por qué? Porque yo tenía primero la secante en el numerador. Y si voy a utilizar la recíproca, debo de escribir el resultado en el denominador. Por eso estoy escribiendo el coseno cuadrado en el denominador. ¿Por qué cuadrado? Pues porque es una potencia. La secante está al cuadrado. Por eso también el coseno debe estar al cuadrado. Y con respecto a la tangente, pues resulta que aquí le debo escribir menos 1 entre la tangente cuadrada. Por lo tanto, aquí voy a escribir la cotangente cuadrada. ¿Por qué? Pues por la única y sencilla razón que si aquí tengo una tangente y voy a utilizar la recíproca, esta tangente que está en el numerador, el resultado lo debo escribir en el denominador, pero su respectiva función, que es la cotangente. Y con eso, pues ya quedó un poquito más, ya quedó de otra manera, ya quedó de otra disposición. Entonces voy a empezar a trabajar precisamente el miembro derecho para ver si lo puedo igualar al miembro izquierdo. Dime. En cotangente se equivocó al escribir el ángulo. Exacto, ya me di cuenta. Aquí es delta. ¿Qué número de lista tienes? 2. Ok, Dios te lo pague. Número 2. Aquí está. Bueno, lo que les trato de mostrar, para que me entiendan una de las dudas que estuvo ayer, es que sí hice lo que usted me dijo, pero hoy viene el asunto, o sea, es la conceptualización. ¿Qué es la conceptualización? Lo del lado izquierdo se debe parecer al derecho, lo del derecho al izquierdo. No importa con cuál trabajes, pero tiene que ser idéntico. No puedes trabajar con los dos y siempre tienes que mantener la igualdad. Entonces, ¿ahora cómo le hago? Pues aquí se empieza a complicar el asunto. Porque, si ustedes se dan cuenta, pues resulta que tengo bases, que es el coseno de delta y es la cotangente de delta. Por lo tanto, si yo quiero realizar operaciones, la operación que voy a realizar es precisamente una resta de números racionales. Pero fíjense cómo en esa resta de números racionales no estoy dejando todo en senos y cosenos. Lo estoy dejando expresado de otra manera para ver si eso me puede ayudar a llegar al resultado exacto que yo tengo del lado derecho. Esa es la idea, ¿no? Yo quiero llegar al lado derecho. Vamos a ver si lo puedo lograr. Y entonces, ahí tengo que escribir que el coseno de delta multiplicado por el seno de delta multiplicado por la cotangente de delta más la tangente de delta es mínimo común múltiplo, es el producto de las dos bases, o sea, el coseno cuadrado de delta por la cotangente cuadrada de delta. Eso implica entonces que este mínimo común múltiplo se divide entre el denominador para multiplicarlo con el numerador. Por lo tanto, coseno cuadrado entre coseno cuadrado me da 1 y solamente hay que multiplicar la cotangente por el 1. Por lo tanto, acá voy a escribir cotangente cuadrada del ángulo. No sé si se dan cuenta que ya estoy chocando con lo que les había dicho anteriormente. Les dije, trabajen siempre con senos y cosenos. Y aquí estoy dejando una cotangente. Eso quiere decir que estoy chocando con lo que dije, pero a veces es necesario para poder llegar al resultado. Obviamente aquí viene una resta y luego si divido el mínimo común múltiplo entre la cotangente y luego lo multiplico por el numerador, quiere decir que divido cotangente entre cotangente me da 1 y solamente hay que multiplicar el coseno por el 1. Por lo tanto, aquí solamente escribo el coseno cuadrado del ángulo. Y entonces empiezo a ver, ¿esto ya se parece a esto? No, pues no se parece. Como no se parece, pues hay que seguirle. Profe, ¿qué no es el otro ángulo? ¿No es delta? Ah, sí, cierto. Se me está olvidando el ángulo siempre. ¿Qué número de lista tienes? 33. 33. Ok. 33. Ok, listo, ya está. Bueno, entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Pues si se dan cuenta, no puedo sumar términos semejantes porque estos no son términos semejantes.
no puedo hacer fracción parcial porque la fracción parcial me llevaría a tener otra situación. Entonces vamos a pensar en que aquí puedo aplicar la de cociente. Y si aplico la de cociente, entonces voy a sustituir la identidad de cociente. Y si sustituyo la identidad de cociente, entonces resulta que la cotangente del ángulo se calcula como el coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Y entonces, otra vez, el coseno de delta por el seno de delta multiplicado por la cotangente de delta más la tangente de delta es igual a el coseno de delta entre el seno de delta menos el coseno cuadrado de delta sobre el coseno cuadrado de delta por la cotangente cuadrada de delta. Dejen mover esto un poquito para que quede a la misma altura y respetar también que la raya de fracción principal siempre debe quedar a la misma altura que el signo igual. Profesor, Entonces, ahí le falta el cuadrado, ¿no? Exacto, Del coseno y del seno. Sí, ahorita me di cuenta. ¿Qué número de lista tienes? 5, profe. Ok, gracias. Entonces, aquí falta el 5. Acuérdense que todas esas imprecisiones que estoy teniendo las pueden cometer ustedes también, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estoy escuchando lo que dice la maestra, estoy viendo la maestra de mi hija, estoy escuchando también a mi hija, porque tiene examen, entonces como que uno quiere estar ahí metido. Y también estoy viendo que la demostración se pueda, ¿no? Entonces procuren eliminar distractores para no cometer imprecisiones, que eso pues es fatal en su examen, ¿no? Bueno, vamos a empezar a darle forma. Acuérdense que esto debe ser idéntico a esto. O sea, no hay otra, tiene que ser idéntico. Como debe de ser idéntico, lo que acabo de hacer me permite, si ustedes se dieron cuenta, que aquí hay un coseno y hay un coseno. Por lo tanto, puedo factorizar. Recuerden que factorizar es expresar en factores. Y precisamente aquí yo quiero un coseno. Entonces, vamos a factorizar. ¿Qué es factorizar? Es expresar en factores. Eso quiere decir que aquí tengo un coseno de delta por el seno de delta que multiplica a la cotangente de delta más la tangente de delta, y eso es igual, voy a factorizar. Como voy a factorizar el coseno, pues ya puedo escribir el coseno de delta factorizado. Y en lo demás, entonces voy a dejar aquí un coseno de delta, entre el seno cuadrado de delta menos un coseno de delta dividido entre un coseno cuadrado de delta por una cotangente cuadrada de delta. Fíjense bien la factorización. Dime. Según yo le faltó el cuadrado arriba en el coseno y en los dos cosenos, creo. No, porque estoy factorizando. Ahí era lo que les quería explicar. Si tú factorizas el coseno, este coseno por este coseno te da el coseno cuadrado. Ahí está la factorización. Este coseno por el otro coseno aplicando propiedad distributiva te da el coseno cuadrado. Por eso les dije, voy a factorizar. ¿Qué quiere decir factorizar? Que tienes que expresar como factores. Si se dan cuenta, no les dije ningún método, porque aquí ya no es un método de máximo común divisor de diferencia de cuadrados, sino es entender el concepto. ¿Qué es lo que necesito factorizar? Un coseno. ¿Por qué necesito factorizar un coseno? Porque aquí quiero un coseno. Por eso factoricé un coseno del minuendo y del sustraendo, para que cuando yo multiplique me dé este coseno cuadrado, y para que cuando yo multiplique me dé este coseno cuadrado. Ahí, Oiga, profe, dime. en el coseno de abajo del denominador tampoco aplica. Bueno, no aplica, es que ahí sí le puso al cuadrado. Exacto, ahí es donde quiero que entiendan todos esos conceptos que me están, que les están faltando. Este coseno, si se dan cuenta que está en el numerador. Por eso, ese coseno está en el numerador. Pero en el denominador hay un 1. Y el 1 multiplica el coseno cuadrado, por eso me sigue dando coseno cuadrado.
y el 1 multiplica la cotangente cuadrada y por eso me sigue dando cotangente cuadrada. Entonces solamente estoy factorizando el coseno del numerador. Por eso es importante que entiendan que hay elementos. ¿Cuál es el elemento? Numerador, denominador, minuendo, sustraendo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un 1 abajo, insisto, ¿por qué? Porque este es un número entero que lo expreso como número racional y el 1 realiza la propiedad distributiva sobre el minuendo, perdón, sobre los dos factores, y el coseno realiza la propiedad distributiva sobre los numeradores. De ahí viene Y la profesor, duda. ¿el 1 también afecta al seno? El 1 al seno, ¿a cuál seno? ¿A este seno de acá? Ajá. Sí, también ese 1 multiplica el seno y ese 1 multiplica también al 1, pero sigue siendo lo mismo. Entonces no es que lo afecte, sino multiplica. El 1 del denominador multiplica a los denominadores. Pero aquí entiendan que este coseno del numerador, este coseno es exclusivamente del numerador. Quizás ahí sería bueno aclarar esa situación, ¿no? Este coseno multiplica acá y multiplica acá. Pero no multiplica acá y acá porque no son numeradores, son denominadores. Estos son denominadores. ¿Este también es denominador? Pues sí, ese también es denominador. Por eso, cuando hago la división de fracciones, acuérdense que les había dicho, no digan ley del sándwich, porque es producto de extremos entre producto de medios. Y entonces entenderán que este coseno afecta a los extremos, que son estos dos, y al otro extremo, que es un 1 que está aquí abajo. Pero como afecta a ese 1 que está aquí abajo, pues de todas maneras eso no se escribe ahí, solamente va sobre los numeradores. Acuérdense que estoy factorizando, y factorizar es de este numerador y de este numerador, factorizo un coseno para que cuando haga la multiplicación, pues ya estuvo, ¿no? Ya multipliqué. Obviamente si estoy haciendo una división de fracciones, pues hay que multiplicar por 1, ¿no? Pero no quiere decir que este coseno multiplica al 1. Porque entonces estaría hablando de una propiedad distributiva. Y ahí no estoy hablando de una propiedad distributiva. Hay que poner mucho énfasis en las propiedades y no tratar de inventar algunos conceptos ahí medios generados por las imprecisiones. Y esas imprecisiones es no tener claro los conceptos. Conclusión, ¿para qué hice eso? Es para tener un coseno acá y otro coseno acá. Dime. ¿Siempre se va a utilizar esa factorización por factor común o se pueden utilizar otras? Si hay Utilizar casos. otras, sí, se puede utilizar la que a ti te convenga. Es como si estás haciendo una mesa. Si estás haciendo una mesa, a ver, ¿cuál herramienta te conviene más? El serrote, la sierra, el esmeril, la cegueta, el martillo, no sé, o sea, hay tantas herramientas, pero tú como carpintera profesional vas a decidir cuál es la adecuada para que tu resultado, para que tu producto sea de mejor calidad. Aquí es lo mismo. Lo que no les enseñaron en álgebra es que hay muchas herramientas y tú debes de manejar todas las herramientas para que en su momento tú las apliques de la manera en que tú quieras y deseas. Por eso ahorita que me preguntas, ¿puedo utilizar cualquier factorización? Sí. ¿Cuál? La que te convenga. ¿Cuál me conviene ahorita? Me conviene la de factor común. ¿Por qué? Porque solamente me interesa el factor coseno, que aquí me estoy dando cuenta que está el factor y está el factor, porque por definición de potencia, este número 2 me está indicando que se está multiplicando la base por sí misma 2 veces. Y de ahí ya sale el factor común. ¿Sale bien? Sí, profe. Y también en el miembro izquierdo, en donde dice seno, Ajá. la letra aparece un 3 invertido. Es que ya de tantas veces que le estuve borrando y componiendo, se empezó a modificar eso. Eso sí ya obedece a que muchas veces le doy control Z, y cuando le doy control Z, luego no reacciona la máquina, y luego, como ahorita, ¿no? Si te diste cuenta, no se pintó bien la parte de arriba, pero eso sí ya obedece a cuestiones del programa, ¿no? No es porque yo lo quiera hacer así. De todas maneras, gracias por hacerlo notar para que los demás no se me confundan, ¿no? Porque pudiera haber imprecisiones a la hora de copiar. Bueno, ahora bien, ya tengo el coseno, bien, bravo, pero te falta todavía lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con lo demás? Pues con lo demás, nosotros pudiéramos hacer una, dime. Pero no se olvidó de borrar el cuadrado del coseno del denominador. No, porque no estoy factorizando, era lo que me preguntaban hace rato tus compañeros. En el numerador estoy factorizando un coseno, pero en el denominador no estoy factorizando nada. ¿Por qué no estoy factorizando nada? Por la única y sencilla razón que no hay nada que factorizar. O sea, no hay aquí ya son factores, pues. Y como ya son factores,
ya no factorizo nada. Acá arriba la factorización se obedece a que tienes una resta y la expresas como producto. Esa también es parte de la conceptualización. No es que se me haya olvidado, simplemente no factoricé en el denominador, porque ya está factorizado. ¿Qué es factorizar? Expresar en factores. ¿Sale bien? Ah, sí. Ok, profe, Va gracias. que va. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo seguir buscando cómo obtenerlo. Espérenme tantito. ¿Qué pacho? Ahora, debo de sacar un seno. ¿De dónde sale el seno? Pues la única manera que salga un seno es de aquí. Porque si se acuerdan, la identidad de cociente me dice que es un coseno cuadrado entre un seno cuadrado. Entonces, vamos a seguir buscando llegar a la identidad. Aquí ya les estoy mostrando un ejemplo de identidad donde no solamente es sustitución operaciones y ya llego. Sino va a haber veces en que tenga que estar buscando la manera de obtener lo que yo necesito. Entonces voy a sustituir la identidad de cociente y la que voy a utilizar es la que menciona que la cotangente del ángulo se calcula como el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Por lo tanto, aquí tengo otra vez un coseno de delta, un seno de delta multiplicado por una cotangente de delta más la tangente de delta. Acuérdense que de ahí no debo de tocar nada y lo único que estoy trabajando es del lado derecho. Entonces aquí ya tengo un coseno de delta que ya lo obtuve, ese está bien que esté ahí. Y luego necesito escribir nuevamente el coseno de delta, escribir el seno cuadrado de delta menos el coseno de delta dividido entre el coseno cuadrado de delta que multiplica a la sustitución de la identidad de cociente. Eso quiere decir que aquí hay un seno cuadrado de delta dividido entre el coseno cuadrado de delta. Si observan que lo que estoy haciendo es solamente sustituir la identidad de cociente aquí. ¿Por qué me di cuenta que necesito sustituir a la identidad de cociente? Porque, ya me equivoqué, disculpen, no es así. La identidad está mal porque no es seno entre coseno, es coseno entre seno. Esta es coseno sobre seno. Y aquí también entonces me equivoqué porque no es seno cuadrado entre coseno cuadrado. Si no es coseno cuadrado, ahí, es coseno cuadrado sobre seno cuadrado. Y entonces sabemos que de ahí tenemos que hacer producto de extremos, cotangente. Si es cotangente, sí, por aquí está la cotangente. Y vino la cotangente porque aquí es una tangente. Secante, cotangente, sí. Entonces aprendimos que ahí debe de ser el producto de extremos entre el producto de medios. Y por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser la división de números racionales. Y ya saben que la división de números racionales es el producto de los extremos por el producto de los medios. Eso implica... Profesor, Dime. para poder hacer esa división no necesitamos primero hallar el máximo, bueno, ¿cómo se llama? El mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Pues no, porque lo que quiero hacer es adecuar el resultado. Entonces, fíjate cómo, sí, siempre hay que calcular el mínimo común múltiplo. Pero como ahorita estoy adecuando el resultado, las operaciones las voy a hacer a mi conveniencia. Entonces, ahorita que me dices, tienes razón, en lugar de decir división de números racionales, mejor vamos a cambiar el concepto para que no cause confusión y voy a utilizar el concepto de recíproco. Acuérdense que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Eso quiere decir que aquí hay un numerador y aquí hay un denominador. Pero como acá arriba hay un número 1 que está multiplicando a todo, porque sabemos que un 1 siempre multiplica todo, voy a utilizar el concepto de recíproco con estos que tengo aquí. No voy a aplicar propiamente una división de números racionales,
¿Qué quiere decir recíproco? Quiere decir intercambiar numerador con denominador. Y como aquí tengo un 1 dividido entre un 1, voy a utilizar este 1 para escribir el recíproco. El recíproco siempre es 1 entre el número. Eso quiere decir recíproco. Entonces aplico el concepto de recíproco y entonces lo que voy a tener es el coseno de delta por el seno de delta multiplicado por la cotangente de delta más la tangente de delta, y eso es igual a un coseno de delta, que acuérdense que eso lo necesitaba, por eso no lo estoy moviendo, y aplico lo del recíproco. ¿Qué quiere decir lo del recíproco? Que aquí voy a tener un seno cuadrado de delta, que ahora se está intercambiando al numerador, por un coseno cuadrado de delta, que ahora le estoy intercambiando al denominador. Ahí apliqué el concepto de recíproco. Y lo demás queda idéntico. ¿Qué es lo demás? Aquí hay un coseno de delta, aquí hay un seno cuadrado de delta, aquí hay un coseno de delta, y aquí abajo solamente está el coseno cuadrado de delta, debido a que con el otro factor lo que yo hice fue aplicar el concepto de recíproco y por eso lo escribí así. ¿Alguna duda en lo que estoy haciendo? Porque tengan en cuenta que ahora no estoy aplicando el concepto como va, sino ya lo estoy adecuando, obviamente basándome en conceptos. Y esa es la parte que quería que notaran en las identidades, porque aquí ya viene la parte que no siempre van a hacer las cosas tal cual la hemos hecho siempre. Como dijo su compañero, ¿no? Si vas a hacer una división de fracciones, primero tienes que hacer esta resta, es cierto. Entonces, como no voy a hacer la resta porque no me conviene, lo único que voy a hacer es el recíproco. ¿Por qué me conviene el recíproco? Porque acuérdense que aquí me falta un seno, y ese seno todavía no lo tengo. El coseno sí lo tengo, pero lo que no tengo es el coseno sí lo tengo, pero lo que no tengo es el seno. Y ahorita de ahí voy a sacar al seno. Entonces esto ya obedece a que ya empiezo a cambiar de mentalidad, donde siempre las cosas se tienen que hacer tal cual dice el concepto. Allá van a empezar a adecuar los conceptos, de acuerdo a sus necesidades. Pero sí, eso obviamente obedece a la experiencia que yo tengo, porque ya domino los conceptos, y ya un martillo, en lugar de utilizarlo para clavar, también el martillo, entendiendo el concepto, pudiera utilizarlo para sacar clavos, o también pudiera utilizarlo para romper clavos, o también lo pudiera utilizar para romper o darle forma a una varilla. Entonces ya empieza a utilizarse la herramienta de una manera que no se utiliza siempre, pero que hay la posibilidad por el concepto, que es lo que es el salto ya aquí final, por decirlo así, el salto final que hay en la conceptualización. Entiende el concepto y a veces tienes que adecuar el concepto dependiendo de lo que tú vayas teniendo en todos tus resultados parciales. Recuerden que todo lo que estoy teniendo son resultados parciales. Y entonces, a ver si me entienden. El seno cuadrado, por definición de potencia, se está multiplicando 2 veces el seno por sí mismo. Eso quiere decir que yo puedo factorizarlo, y si yo lo factorizo ya obtengo el otro seno que quiero. Y entonces de aquí voy a factorizar, o sea, solamente voy a escribirlo como debe de ser, y entonces, por falta de espacio ya no voy a escribir esto, O sea, no es que no quiera, es por falta de espacio. Bueno, sí vamos a escribirlo, pero lo voy a escribir arriba, para que no vayan a pensar que estoy cometiendo ese error, ¿no? Vamos a darle control C, lo escribo acá. Qué bonito bebé. Y eso que está ahí, por falta de espacio lo estoy escribiendo ahí, así. Eso va a ser igual a... ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a factorizar. ¿Qué es factorizar? Expresar en factores. Entonces, ahora lo que voy a escribir va a ser el coseno de delta, el coseno de delta, que es este coseno que tengo aquí. Y ahora voy a factorizar, y para factorizar este seno cuadrado lo voy a escribir como el producto de dos senos. Un seno es el que yo necesito para que la identidad quede tal cual debe de ser, y el otro seno, acuérdense que era un seno cuadrado, y el otro seno lo voy a dejar indicado. Entonces aquí voy a dejar indicado un seno de delta dividido entre un coseno cuadrado de delta. Acuérdense que lo único que factoricé fue este seno por seno, lo factoricé,
en lugar de escribir seno cuadrado. ¿Por qué lo hice? Vuelvo a repetir, porque en la identidad yo necesito coseno por seno y ahora ya tengo el coseno por seno. Obviamente lo demás lo debo de escribir igual, ¿no? O sea, esta fracción donde no hice la resta de fracciones, pues la voy a escribir. Entonces aquí escribo un paréntesis más grande, una raya de fracción, y debo de escribir coseno de delta entre seno cuadrado de delta menos coseno de delta menos coseno de delta dividido entre coseno cuadrado de delta. Entre coseno cuadrado de delta, ya. Entonces, recapitulo para que vayan entendiendo. Lo que hice aquí al principio estuvo bien. Dime. ¿Por qué se le pone seno cuadrado al que está adentro? ¿Al que está adentro? ¿Cuál que está adentro? A este que está aquí. ¿A este que está acá? Ajá. Pues porque así lo tenía. No importa que esté la otra seno por fuera. Es que ya no digas, no importa que el otro está afuera. No, este está multiplicando. Pero este que está multiplicando lo factoricé. Entonces, este seno cuadrado, tú lo factorizaste. ¿Qué es factorizar? Expresar en factores. Lo factorizaste como un seno por seno. Entonces, como solamente lo factorizaste, o sea, lo escribiste como factor, todo lo demás, esto y esto, debe quedar igual. Lo único que hice fue factorizar. Por eso ya no sigas diciendo lo que está afuera, lo que está adentro, lo cambiaste, lo moviste. No, hay que aplicar el concepto. ¿Cuál es el concepto? Lo factoricé. ¿Qué quiere decir factorizar? Quiere decir que este seno cuadrado, factorizar es expresar en factores, y por eso lo escribí como un seno por seno. Pero todo lo demás se debe de mantener idéntico. Todo lo demás no puede cambiar. O sea, si tú te das cuenta, este que está aquí es lo mismo que yo tengo acá. No le hice ningún cambio. Porque no estás haciendo nada, pues. Lo único que estás haciendo es factorizar lo que tú tenías que factorizar. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok, ¿de qué? Entonces, recapitulando. Habíamos dicho que esto que hice acá está bien. El único detalle es que aunque haya estado hecho bien, no comprobé la identidad. Por lo tanto, no me sirvió. ¿Está bien? Sí, perfecto. Qué buena onda, ¿no? Pero no te sirvió. Ahora bien, ¿esto que hice acá está bien? Sí, también está bien. Pero no llegué a la identidad. ¿Estuvo bien hecho? Sí. ¿Te van a pagar por hacer eso? No. Porque aunque esté bien hecho y bien bonito, no me sirve. Y no me sirve porque no estoy demostrando la identidad. ¿Este está bien hecho y está bien bonito? Sí. ¿Te voy a pagar por eso? No. Porque no estás llegando al resultado. Entonces, tienes que pensar en cómo llegar al resultado. Por eso lo que empecé a hacer en toda esta parte de abajo fue adecuarlo, todas las herramientas, a lo que yo necesito. Pero esa experiencia la obtengo una vez que ya hayan madurado en entender bien todos los conceptos. Yo sé que todos no han madurado. Por lo tanto, en la tercera evaluación no les voy a preguntar una identidad así, porque los voy a matar. Pero sí entiendan, y se los quiero dejar aquí mostrados, que a veces tienes que empezar a adecuar los conceptos. Como decía su compañero al principio, ¿no? Oiga, es que no puedes dividir porque primero tienes que hacer la resta. Muy bien, primero tengo que hacer la resta. Entonces el concepto lo estaba aplicando mal, por eso lo cambié por recíproco. Y el que recíproco es intercambiar numerador por denominador, por eso los intercambié. Como decía su compañera, ¿no? Oiga, ¿por qué está dejando este seno igual? Pues porque ese seno no lo he movido. Lo único que hice fue factorizar este seno. Y ese seno lo acabo de expresar en dos factores, que es seno por seno. Pero lo demás sigue quedando idéntico. No estoy haciendo nada en esa parte. Por eso hay que entender los conceptos como se aplican. ¿Alguna otra pregunta antes de seguirle? Ok, bueno. Entonces, ahora fíjense, ¿eh? ¿Ya tengo el coseno? Sí. ¿Ya tengo el seno? Sí. ¿Ya tengo la cotangente y la tangente? No. Eso quiere decir que ahora lo que debo de hacer son todas estas operaciones. Y con todas esas operaciones debe de resultar la cotangente y debe resultar la tangente. ¿Por qué hago las operaciones hasta ahorita? Porque ya logré dejar un coseno multiplicando y un seno multiplicando. Y lo demás, pues me debe de servir para llegar al resultado. ¿Por qué? Pues porque es una identidad.
Perdón. Ajá, porque es una igualdad, perdón. Ya comprobé hace ratito que las dos me dan 1. Entonces lo único que necesito hacer es darle la forma adecuada. Si se dan cuenta que ya aparece la palabra forma, y una forma es una manera de escribir. Hagan de cuenta, ¿no? La forma natural de ustedes es cuando salen de bañarse. Pero la forma fiesta es cuando se arreglan y se ponen al máximo. La forma jugar es ponerse short, playera T4, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son ustedes mismos, pero expresados en diferente forma. Es lo mismo aquí en mate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer operaciones. ¿Cuál es la primera operación que yo veo? Pues la primera operación que yo veo es que yo puedo hacer una resta de fracciones. Y si hago la resta de fracciones, pues vamos a hacer la resta de fracciones. Entonces comienzo con realizar la resta de números racionales, y esa resta de números racionales obedece a la jerarquía de operaciones. Por lo tanto, otra vez voy a copiar esto de acá. Entonces, el miembro izquierdo, que lo tengo por aquí, debe ser igual al miembro derecho. Y el miembro derecho, entonces, voy a hacer la resta de fracciones. Eso quiere decir que el coseno del ángulo delta sigue quedando, el seno del ángulo delta sigue quedando, multiplicado por el seno del ángulo delta dividido entre el coseno cuadrado del ángulo delta por coseno cuadrado de delta, y entonces hago esta resta de números racionales. Si hago la resta, obviamente aquí sí debe de aparecer el mínimo común múltiplo. Ya habíamos dicho que el mínimo común múltiplo obedece a la multiplicación de los denominadores. Y si es la multiplicación de los denominadores, entonces aquí voy a obtener un seno cuadrado de delta. Comienzo el proceso. Mínimo común múltiplo entre denominador me da 1. Y 1 por el de arriba sigue siendo coseno de delta. Por lo tanto, aquí escribo el coseno de delta. Viene la operación resta, y luego divido el mínimo común múltiplo, que es el seno cuadrado de delta, entre 1. Por lo tanto, me sigue dando seno cuadrado de delta. Multiplicado por el de arriba, me va a quedar entonces que va a ser un seno cuadrado de delta por el coseno de delta. Y de ahí ya hice la resta de fracciones. Obviamente hay que seguir haciendo más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues me doy cuenta que por jerarquía de operaciones ya hice la resta. No puedo hacer resta de términos semejantes, pero ahora sí puedo hacer la división. Si ustedes se acuerdan, desde hace rato nos había dicho su compañero que para poder hacer la división primero tenía que hacer la resta. Ya hice la resta, ahora sí ya puedo hacer la división. Entonces vamos a hacer la división de números racionales. Ahora sí, por falta de espacio ya no voy a escribir el miembro izquierdo, pero saben que el miembro izquierdo se debe de escribir. No le escribo porque ya me queda muy poquito y muy seguramente no va a alcanzar el espacio. Entonces, el miembro izquierdo es el mismo, no lo cambio. Y por lo tanto, voy a escribir coseno de delta que multiplica al seno de delta que multiplica a otro seno de delta entre un coseno cuadrado de delta, y luego vamos a aplicar producto de extremos, donde el producto de los extremos va a ser esta resta por este 1, por lo tanto me sigue quedando la resta, o sea, me queda coseno de delta menos seno cuadrado de delta por el coseno de delta, y lo divido entre el producto de los medios, donde el producto de los medios es este seno cuadrado por este coseno cuadrado. Por lo tanto, aquí viene un seno cuadrado de delta por el coseno cuadrado de delta. Ahí. Aquí le cierro y el otro paréntesis lo cierro. ¿Alguien me puede decir por qué no divido a este coseno entre este coseno? 37. 37. Porque aquí hay Dime por qué operación. 37. Dime 37. Porque tiene producto con el seno. ¿Por qué qué, perdón? Tiene producto con el seno. No, esa no es la razón.
¿Alguien más? 34. 34, dime 34. Por jerarquía de operaciones. No, tampoco. Y ¿Alguien más? tienen paréntesis. 5. 28. 5, dime 5, ¿por qué? Porque nosotros ahorita queremos ese, bueno, a fuerzas queremos ese coseno y ese seno, por eso no lo cambiamos. Bueno, no lo dividimos, Por porque sí eso se no lo puede en realidad. dividimos. Exacto, por eso no lo dividimos. Es porque nosotros lo queremos. O sea, acuérdense que todo el rollote que acabo de hacer es porque precisamente este coseno que está aquí, yo lo necesito. Entonces, este coseno lo necesito, ¿por qué? Porque está en el lado izquierdo. Este seno lo necesito porque está del lado izquierdo. Entonces, si yo hago coseno entre coseno me da 1 y pierdo el coseno que yo necesitaba. Por eso esa operación no la hago. ¿La puedo hacer? Sí la puedo hacer. ¿Me conviene hacerla? No, no me conviene hacerla. Es como cuando llega una chica guapa y tiene novia y dice la chica guapa, ven, dame un beso, ¿no? Entonces, ¿le pueden dar el beso? Pues sí. ¿Pero por qué no se la van a dar? Pues porque por eso son novia. Por eso tienen una novia. Porque hay todo un concepto de noviazgo, ¿no? Aunque muchas veces ya no entienden el concepto de noviazgo, ¿no? Hubo un grupo que me decía, ¿a poco existe el noviazgo? Y les dije, bueno, existe, aunque que ustedes no tengan el concepto es diferente, ¿no? Pero sí existe. Bueno, entonces, tan existe que en España, no sepan, pero en España no hay novios, no existe el concepto de novios. Pero no existe porque en la Biblia menciona que no existe el noviazgo. Entonces, como los españoles son muy católicos, muy apegados a la Biblia, entonces como en la Biblia dice que no hay noviazgo, entonces no tienen el noviazgo y lo cambian de contexto. Y el contexto es que si me gustas, vivimos juntos, y si vivimos juntos, entonces nos casamos. Pero el concepto de noviazgo no lo tienen. Obviamente ahí lo adecuaron, ¿no? No es muy adecuado, pero lo adecuaron. Bueno, por esa razón no divido coseno entre coseno porque es el coseno que yo necesito. No multiplico seno por seno porque es un seno que yo necesito. Y solamente estoy haciendo operaciones con todo lo demás. Porque todo lo demás me tiene que resultar en una cotangente más una tangente. Vamos a ver si sí me resulta. Bueno, ahora bien, después de esto, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un seno y aquí hay un seno cuadrado. Esa división sí la puedo hacer. Porque recuerden que el seno, este seno es multiplicar 2 veces al seno. Por lo tanto, un seno de acá con un seno de acá, sí lo puedo dividir. Aparte, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un coseno de delta y aquí también tengo un coseno de delta. Por lo tanto, lo puedo factorizar. Entonces vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Voy a dividir. Profesor, Dime, pero no le afecta porque hay una resta. Ahí sí no le afecta. ¿qué es factorizar? Ah, sí, cierto, perdón, profe. ¿Qué va? Expresar en factores. Sí, Exacto. perdón. Una resta la vas a expresar en factores. Entonces, fíjate cómo ahí ya moviste tu conceptualización, ¿eh? De entrada me dijiste lo que creías basado en una mala conceptualización. Cuando te digo qué es factorizar, entra el concepto adecuado y dices, ah, sí se puede. Porque ya no se llama afectar. Afectar nunca ha existido en matemáticas, pero muchos maestros te lo manejan así. Es que lo está afectando. No es cierto, aquí no afectas, aquí son operaciones, son factorizaciones, son divisiones, y entonces ya la conceptualización cambia. Tu forma de pensar cambia, pues. A eso me refiero, ¿no? Entonces, el miembro izquierdo sigue existiendo, insisto, no lo pongo por falta de espacio, pero entonces aquí me queda un coseno de delta, me queda un seno de delta, multiplicado por, acuérdense que dije que iba a dividir. Como voy a dividir, dejen aquí lo marco, este seno de delta se está dividiendo entre este seno cuadrado de delta. Obviamente lo que está ocurriendo es que está quedando solamente un seno en el denominador, no es que lo afecte. Por la división queda un seno en el denominador y aquí va a quedar un 1. Acá va a quedar un coseno porque no estoy haciendo nada con ese coseno. Y en el paréntesis acabo de factorizar el coseno de delta. Quiere decir que el coseno de delta va a multiplicar a 1 menos el seno cuadrado de delta. Seno cuadrado de delta. Voy a cambiar este paréntesis para que se vea más visual. Aquí hay un corchete. Y esto va a ser dividido entre el seno de delta. Acuérdense que aquí factoricé 1 para que se pudiera dividir con el numerador. Queda un seno de delta con un coseno cuadrado de delta.
¿Qué fue lo que hice? Vuelvo a repetir, fue dividir. ¿Qué dividí? Dividí un seno de aquí con un seno de acá, por eso aquí me quedó un seno. ¿Qué otra cosa hice? La otra cosa que hice fue factorizar. Y factoricé de aquí y de aquí, factoricé un coseno, por eso está apareciendo este coseno. Y obviamente coseno por 1 me da el coseno que tenía aquí arriba, y coseno por seno cuadrado me queda el seno cuadrado por coseno que tenía originalmente en el numerador. Por eso estoy aplicando adecuadamente los conceptos. ¿Alguna duda? Ok, le continúo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Pues si ustedes se dan cuenta, aquí hay una multiplicación, disculpen, aquí hay una multiplicación y aquí hay una división. Por lo tanto, por jerarquía de operaciones, yo puedo hacer la multiplicación o puedo hacer la división. Y si yo lo hago, pues este coseno con este coseno se puede dividir y en ese momento, pues ya me quedó una cosa diferente. O sea, ya me dio la unidad, perdón, ya me dio la unidad. Y si ya me dio la unidad, pues entonces vamos a escribirlo. Acuérdense que ya no estoy trabajando con el miembro derecho, ¿no? Entonces voy a hacer la división. Divido. Y si yo divido, entonces aquí me queda, el miembro izquierdo sigue quedando igual, me queda que el coseno de delta por el seno de delta, que multiplica, perdón, que multiplica a 1 menos el seno cuadrado de delta entre el seno de delta por el coseno cuadrado de delta, que fue el resultado de todas las operaciones que he estado haciendo, ¿no? Y entonces, recuerden que lo que yo quiero es una cotangente, y la cotangente debe de salir. También debe de haber una tangente, que debe de salir la tangente, y hasta ahorita no ha salido la tangente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar identidades pitagóricas. ¿Por qué puedo utilizar identidades pitagóricas? Porque si se dan cuenta que hay un cuadrado y aquí hay un cuadrado. Entonces puedo utilizar las identidades pitagóricas. Y si utilizo las identidades pitagóricas, entonces vamos a utilizar identidades pitagóricas. Y si utilizo identidades pitagóricas, resulta que puedo utilizarla arriba o puedo utilizarla abajo, en cualquiera de las dos. Por lo tanto, vamos a utilizarla en el denominador. Por lo tanto, la identidad pitagórica menciona que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Pero como yo nada más quiero el coseno cuadrado del ángulo, entonces realizo una operación inversa y me queda que el coseno cuadrado del ángulo lo voy a calcular como 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Menos el seno cuadrado del... no se va a dejar pintar. Otra vez. Seno cuadrado del ángulo. Listo. Entonces voy a hacer la sustitución en el denominador. Si hago la sustitución en el denominador, entonces el coseno del ángulo sigue existiendo, el seno del ángulo sigue existiendo porque es el que necesito, y lo multiplico por una fracción, donde aquí voy a tener 1 menos el seno cuadrado del ángulo, y acá voy a tener el seno del ángulo por 1 menos el seno cuadrado del ángulo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese momento este numerador con este denominador se hace la unidad. Y si se hace la unidad, entonces resulta que nada más me queda 1 entre seno. Y el 1 entre seno no es cotangente por tangente. Por lo tanto, por ahí hay algo adicional que puedo hacer. Ahí se equivocó. ¿Cómo se llama? Después del seno, al cuadrado. Dime. ¿En el ángulo beta? Ajá, en el Digo, ángulo. delta, perdón. ¿Qué número de Delta, tienes? eso. 5, profe. 5, ok. Yo te pagué. Ok. 3. Ya. Listo. Entonces, si se dan cuenta, resulta que me da solamente 1 entre seno. Y 1 entre seno no me da la cotangente por la tangente. Eso quiere decir que me tengo que regresar en alguno de los puntos que hice por aquí atrás y tengo que hacer una adecuación
para que busque el resultado que es cotangente por tangente. ¿Qué es lo que les quiero, o cuál es la razón de todo esto que estuve haciendo? Es que algunas identidades les van a salir de manera inmediata. Otras identidades la van a tener que estar buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Por eso, cuando en algunos videos ustedes vean que trabajan con el lado izquierdo y trabajan con el lado derecho, eso lo único que está mostrando es que la persona que está trabajando no tiene idea de lo que es una demostración y le faltan recursos para realizar la demostración, porque esos recursos me llevan a que esté busque y 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 busque la manera de llegar. En algún momento voy a llegar. ¿Cuándo? No lo sé. Pues aquí hay que estarle buscando y buscando y buscando y buscando. ¿Cuándo van a poder llegar a tener ese nivel? Lo van a llegar a tener cuando se sepan todos los conceptos bien. Y esto es geometría y trigonometría. Eso quiere decir que en geometría analítica... Dime. ¿De dónde sale el 1? ¿De dónde sale el 1? Ah, de la identidad. Es que acuérdate que el seno cuadrado más el coseno cuadrado te da 1. Esa es la identidad. No, arriba, profe. ¿A dónde factorizó? Donde factoricé. ¿Este uno de acá? Ajá, no, el otro. ¿Este uno de acá? Este uno. Ajá. Ah, es que cuando tú factorizas, como factorizaste el factor común que es el coseno por 1 te da el coseno que tenías aquí arriba. Y coseno por seno cuadrado te da el seno cuadrado por coseno que tenías aquí arriba. De ahí sale ese 1. Acuérdate que es de la división. O sea, coseno entre coseno te da 1. Y seno cuadrado por coseno entre coseno te da seno cuadrado. De ahí viene el que te dé aquí el 1, ¿no? Pero vino de la factorización. ¿Sale bien? Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues otra vez me tengo que regresar y aquí vamos bien, aquí vamos bien. Eso quiere decir que de aquí para adelante debo de buscar otra manera de aplicar las operaciones para lograr que al final no me quede esta división, sino que me quede una suma donde esa suma se la dé una cotangente con una tangente. Ahí es donde viene la parte interesante de todo esto, ¿no? Bueno. Ya sé cómo sale. Ya me salió. Ok. Bueno, sí, déjenle sigo. Voy a copiar esto para terminar la identidad y que con esa identidad ya quede ya quede todo claro. A ver, espérame. No me va a dar. De todas maneras no me va a dar. No va a salir por aquí. Bueno, hay que buscar otra manera que salga, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Lo que se quiere es que el miembro izquierdo sea igual al miembro derecho. Posiblemente por aquí hice una operación que no debía de hacer y me perdí en esa parte, ¿no? Pero insisto, o sea, lo que les debe quedar claro a ustedes es que todos los conceptos deben estar bien claros para que en dado caso que en una demostración no me dé de manera directa, pues hay que buscar las alternativas. ¿Sale bien? ¿Quedó claro esa parte que es la importante? ¿Cómo sale la identidad? Pues hay que buscarle por más lados, ¿no? No siempre sale la primera, hay que estarle buscando y buscando y buscando. Y obviamente se debe a la experiencia y también se debe estar buscando diferentes alternativas. ¿Va que van? Bueno, entonces le dejamos aquí porque ya es casi la hora de terminar. Ahí si alguien lo termina y lo puede hacer en su casita, pues ahí también me avisa. Y entonces conclusión, ¿qué nos falta de todo el